Estamos hablando de que cuando se alcanzaba el equilibrio térmico, cumplíamos con toda la cuestión esta de los principios de la termodinámica, con el primero y el segundo principio de la termodinámica, pero que a su vez, cuando nosotros decimos que esta radiación se vuelve isotrópica, isotrópica quiere decir que es lo mismo en todos los sentidos, ¿sí? Y lo aclara un poco mejor el apunte, dice que la cavidad es atravesada por energía electromagnética cuya densidad es constante. Si fuera distinta la densidad, tendríamos un gradiente de energía, y si tenemos un gradiente de energía, quiere decir que estamos transmitiendo energía en algún sentido, y estaríamos diciendo que no habría equilibrio térmico porque se estaría moviendo de energía. Por eso habla de esto de que la densidad es constante, para no tener un gradiente de energía, que la composición espectral es la misma en todos los puntos de la cavidad. Tengamos en cuenta que si los cuerpos no son cuerpos negros, los cuerpos que tenemos ahí, esto de la composición espectral también es importante, porque si esos cuerpos absorben energía en un espectro y en otro espectro no estaríamos en equilibrio, ¿sí? Por eso la composición espectral tiene que ser la misma en todos los puntos. Y la radiación es isotrópica, quiere decir que es de la misma intensidad y de la misma, para cualquier frecuencia en cualquier dirección que nosotros tomemos, ¿sí? Fíjense que todo esto son definiciones que los que estamos charlando acá. Dice que si alguno de estos tres aspectos no se cumple, se viola el segundo principio de la termodinámica. Después arma el mismo sistema con dos cavidades que están vinculadas por un pequeñísimo lugar, ¿sí? Y esas dos cavidades vinculadas tienen cada una dos objetos, las dos tienen características de lo que pueden ser de cualquier tipo de cuerpo, es decir, que no necesariamente son cuerpos negros, el A, el B o el C, sino que son cuerpos cualquiera, ¿sí? Y que las temperaturas en esas dos cavidades son iguales, ¿sí? Por lo tanto, la densidad de energía y la composición espectral que nosotros vamos a tener ahí debe ser de manera tal que se tiene que cumplir lo mismo que tenemos nosotros en el primer ejemplo que charlamos cuando se daba que hay un equilibrio térmico, y eso es así porque cuando tenemos el equilibrio térmico nosotros vamos a necesariamente cumplir el primer principio y el segundo principio de termodinámica respecto de que al haber ese equilibrio térmico todo tiene que estar en un plano de igualdad en lo que refiere a la energía, debido a que no podemos tener más transmisión de energía. Y entonces esto es importante porque lo de la densidad de energía que yo voy a tener ahí, no va a depender de las paredes que yo tengo acá, ni va a depender de la forma de las cavidades, sino que va a depender de la temperatura en la cual nosotros estamos. Y eso es muy importante tener en cuenta porque después hubo otros científicos que se dieron cuenta que la radiación en sus valores depende de la temperatura, ¿sí? Y entonces en esa situación, al depender de la temperatura, pasaban otras cosas que todavía no hemos visto, ¿sí? Así que bueno, por ese lado viene otra cosa. Radiadores de cavidad, simplemente ahí define un poquito qué es un cuerpo negro, ¿sí? Un cuerpo negro es una situación de este tipo, es una situación en la cual nosotros tenemos una cavidad, que es esta parte en blanco que yo tengo ahí, que se comunica con el medio exterior mediante un orificio extremadamente pequeño, un orificio tan pequeño que la luz que entra por ahí se refleja en todas las paredes interiores de esa cavidad, pero a su vez no puede salir de esa cavidad, ¿sí? Y las paredes pueden ser perfectamente reflectantes, pero va a jugar, va a dar vuelta, va a rebotar esa longitud de onda o esa onda electromagnética dentro de la cavidad y no va a salir nunca. Por eso es que en ese caso estamos hablando que una cavidad que tiene esta característica es ni más ni menos que un agujero negro, porque cualquier radiación que nosotros hagamos pasar por ese orificio, lo que va a ocurrir es que va a quedar atrapada en ese lugar y no va a poder salir de ahí. Por lo cual, en esa situación, lo que vamos a ver es un orificio negro, ¿sí? Es decir, algo que no me permite ver qué es lo que está pasando adentro, porque si yo mando una onda electromagnética de cualquier longitud de onda, ¿sí? Nosotros vamos a ver que no se ve nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa energía queda dando vuelta ahí adentro y no puede salir.
Si nosotros ese bloque que nosotros tenemos ahí lo calentamos, lo calentamos, lo calentamos y lo llevamos a una temperatura bastante interesante, vamos a ver que ese bloque comienza a emitir calor, y no solamente emite calor, sino que ya comienza a tener un brillo, como si nosotros pusiéramos una varilla de acero dentro del horno, lo sacamos y ya tenemos un cierto brillo. Esa característica, en ese caso, cuando el cuerpo está emitiendo, vamos a ver que desde ese orificio vamos a tener emisión. Ya no vamos a tener un lugar donde estamos absorbiendo una onda electromagnética, sino que desde ese orificio vamos a tener una emisión de energía también. Vamos a tener una emisión de un espectro de longitudes de onda, y en ese espectro de longitudes de onda vamos a ver que si todo el bloque está a una cierta temperatura, ese punto que nosotros vamos a tener es el punto más brillante. Es decir, que por ese orificio está saliendo más energía que del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos superficies que son perfectamente espejantes, con lo cual vamos a tener una pequeñísima emisión de calor, un diferencial más que del resto del cuerpo. Después lo que hace acá es definir lo que es la radiancia y la radiancia espectral. La radiancia espectral es la energía que se emite por unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de ancho espectral. El ancho espectral es una cierta cantidad de longitudes de onda que nosotros tengamos. Y después, si nosotros esa radiancia espectral la multiplicamos por el diferencial que nosotros tenemos acá, es decir, cuál es el ancho de espectro que nosotros tenemos, tendríamos que saber la energía emitida por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿sí?, para el intervalo de longitud de onda comprendido entre lambda y lambda más delta lambda, o diferencial de lambda. Fíjense que en la primera, que llama radiancia espectral, dice que es la energía emitida por unidad de tiempo, unidad de área y unidad de ancho espectral. Y en este caso, cuando lo multiplica por el ancho espectral, es la energía emitida por unidad de tiempo, por unidad de área, pero ahora hace la salvedad, que es para un intervalo de longitudes de ondas comprendidas en ese intervalo que nosotros tenemos entre lambda y lambda más un diferencial de lambda. Esa radiancia espectral depende de la longitud de onda, de la temperatura y de la superficie del cuerpo. Una cuestión que hago un paréntesis para salir y volver al trabajo práctico que les dejé. Le dejé una pregunta media tramposa. No media tramposa, bastante tramposa. Es más, no bastante tramposa, totalmente tramposa la pregunta que les dejé, una de ellas. Ya me fijo en qué página estábamos, en la página 48, para volver al capítulo anterior, pero de dañino que soy. En este capítulo anterior yo le dejé una pregunta, en este caso, en la cual les preguntaba, ¿sí?, cuánto era el valor de esa constante de la ecuación de Richardson, ¿sí?, de Richardson-Guzman, ¿sí?, y les preguntaba cuánto vale ese valor de A, porque vieron que no está puesto cuánto es, ¿sí? Dice que es una constante característica de la superficie emisora. Y estoy seguro que más de uno debe haber caído en el facilismo tecnológico de la utilización de Google, y en el facilismo tecnológico de la utilización de Google, y no solamente la utilización de Google, sino la utilización de Wikipedia, porque ya hay algún par de personas que me preguntaron, profe, ahí sale, encontré un valor y el valor no me cierra un poco las unidades, y otro ya me preguntó, ¿es ese el valor? ¿Qué sé yo? Bla, 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 bla. Y es porque la otra vez yo le comentaba que depende de la superficie emisora y del material de esa superficie emisora que estamos hablando. Me acordé justo porque estábamos hablando de este tema de ahí, bueno, y justo me acordé de la emisión. Se lo dejé ahí a propósito, dañinamente, porque ese valor no es único. Ahí don Wikipedia
toma como que es un único valor, porque lo toma en forma teórica, pero en realidad es un valor que depende del material, de la superficie, cómo está hecho el material, depende del grado de impureza que tenga el material, y también depende de la estructura cristalina del material que nosotros tenemos ahí. Por eso es que en vez de obtener un valor, si uno se va a buscar un poco, a hilar un poquito más fino en el tema, ¿sí? Van a encontrar que tienen una tabla de valores para ese caso, ¿sí? Que veo que todavía ninguno tiró esa cuestión ahí. Por ahora ninguno me tiró que no era un único valor, sino que podíamos tener varios valores, ¿sí? Así que se los dejé ahí en esa ecuación de Richardson, ¿sí? Se los dejé ahí picando porque digo, bueno, a ver si, cuál es el espíritu de investigación que tienen los muchachos, a ver, pero de maldad nada más, ¿eh? O sea, fue de pura maldad, ¿sí? No un poquito mal, ni suficientemente malo, sino totalmente malo, ¿sí? Ingeniero, una duda. Sí, la escucho. Yo, bueno, primero había resuelto los ejercicios prácticos y en el final del apunte que usted nos subió hay una tabla y está esa constante, yo la saqué de ahí, ¿ese valor es incorrecto? En ¿Qué es? realidad, en realidad es un valor teórico. Ah, bueno. No se preocupe, es un valor teórico. Pero ya veo que tienen varios que anduvieron con esa duda, así que les voy a subir un PDF para que lo tengan a ese valor y por qué tiene esas características. Y cuando se hace con distintos tipos de materiales, cambia la ecuación. Y por eso esa ecuación de Richardson-Bushman, no me sale bien el nombre de este buen hombre, ¿sí? No es muy exacta, debido a que cuando yo cambio de superficie emisora, también me va a cambiar ese valor de A, ¿sí? Y no me da lo que uno esperaría encontrar cuando lo resuelve en forma teórica, tomando ese valor de A en forma teórica, tal como sale en el apunte de ahí, ¿sí? O como cuando uno lo busca en Wikipedia, ¿sí? Así que no se preocupen, ya le voy a tirar un poquito más de eso como para ver si lo enganchan un poquito más el tema. De todas maneras, es de maldad nada más, no se preocupen. De malo que soy lo hago. No pasar en el parcial no le voy a tomar un tipo de cosas así como para dejarle una zona tan gris como para generar un problema. Así que no se preocupen. Bueno, volviendo a lo nuestro, estamos charlando de la radiancia espectral, y esa radiancia espectral, como estamos hablando de que ese cuerpo emite en algunas longitudes de onda y en otras longitudes de onda no emite de la misma manera, si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que sea un cuerpo negro, vamos a ver que ese cuerpo negro, que lo simbolizamos, la radiancia espectral para el cuerpo negro se simboliza con el lambda y una T, ¿sí? Para el cuerpo negro, vamos a ver que la radiancia espectral de un cuerpo negro va a ser mayor a la radiancia espectral de cualquier otro cuerpo. Y es lógico porque el cuerpo negro emite, ¿sí? Emite, y no es como un cuerpo común en el cual emite, pero también recibe. Y lo que emite no es emite todo, sino que hay una parte que emite y la otra que la está absorbiendo de alguna manera. ¿Sí? Así que por eso la radiancia espectral de un cuerpo negro siempre va a ser mayor que la radiancia espectral de cualquier otro cuerpo. Bueno, después de ahí, cuando uno toma la radiancia y quiere encontrar la radiancia total, lo que uno tiene que hacer, ya que la radiancia depende de la longitud de onda, la radiancia total va a ser cuando uno toma esa longitud de onda para todas las longitudes de onda posibles. Por lo tanto, por eso es que acá toma y hace un integral para encontrar la radiancia, tomando de una longitud de onda que vale 0 hasta una longitud de onda que valga infinito, ¿sí? Por eso es que hace esa integral indefinida de alguna manera, cosa de que podemos tener todos los valores posibles de radiancia. Y en esa situación, cuando hablamos de una radiancia, que es para todas las longitudes de onda,
vamos a ver que la radiancia de un cuerpo negro, RT, va a ser mayor a la radiancia de cualquier tipo de cuerpo que nosotros tengamos. Y entonces podemos definir la emisividad en función de la relación entre la radiancia del cuerpo sobre la radiancia del cuerpo negro. Fíjense que ese valor siempre le va a tener que quedar menor a 1. La ley de Kirchhoff. Acá arranca con Kirchhoff y no cuando hablamos de circuitos con mallas o nudos, sino que hablamos de Don Kirchhoff para charlar de lo que hizo Kirchhoff en lo que sería la parte de termotransferencia, ¿sí? O transferencia de energía en termodinámica, que sería lo relacionado que hizo Don Kirchhoff con la parte de este tema que sería la radiación térmica. En este caso, Kirchhoff toma dos cuerpos, hace un sistema aislado de dos cuerpos, ¿sí? Así como cuando en física uno hace un sistema aislado de dos partículas para ver cómo interaccionaban ellas con lo que sería el campo gravitatorio. Acá hacemos dos cuerpos, lo aislamos. Para poder aislarlo utilizamos las paredes reflectoras perfectas para que no haya interacción con otro tipo de radiación externa en estos dos cuerpos, y tomamos un diferencial de superficie. Primero lo ponemos muy cerca de uno de los cuerpos, que es un cuerpo que no es un cuerpo negro, y después lo ponemos y lo acercamos lo más posible a lo que sería el cuerpo negro, y analizamos lo que está enviando y recibiendo. Es lo que un balance energético entre lo que emite y lo que se refleja. Y cuando lo pone cerca del cuerpo negro, como ya sabemos que el cuerpo negro no absorbe, sino que emite todo lo que le llega, entonces en esa situación vamos a ver que vamos a tener una diferencia en lo que es la radiancia espectral. Cuando agarra y hace eso Don Kirchhoff, lo relato así como para que lo vean, porque acá la ecuación me quedó con una cosa un poco extraña. Esta ecuación, la 3D, me quedó una cosa un poco extraña. Y dice, si colocamos en la ventana de observación un diferencial de área ds sobre la superficie del cuerpo que es no negro, ¿sí? Podemos escribir la siguiente ecuación de conservación de la energía basándonos en los conceptos analizados en los párrafos anteriores. Y acá dice que tiene un diferencial tercero de la superficie, de la emisión con respecto del tiempo, un diferencial tercero con respecto del tiempo de lo que está emitiendo. Estamos justo en el cuerpo que es no negro, y un diferencial tercero con respecto al tiempo de lo que está reflejando, de la energía que se refleja. La que emite más la que refleja es la energía que está llegando. Y ahí fíjense que está tomando diferenciales, está buscando cuál es la relación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Que como lo está haciendo para una radiancia determinada, para una longitud de onda determinada, nosotros cuando tenemos eso, esa radiancia, si ustedes recuerdan, va a estar relacionada con lo que se definió acá arriba. La radiancia espectral es la energía emitida por unidad de tiempo, por eso pone W por unidad de tiempo, se haría por el diferencial de tiempo abajo puesto, por unidad de área y por unidad de ancho espectral. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando él me pone este diferencial tercero acá, lo hace con respecto del tiempo, con respecto del área y con respecto de el intervalo de longitud de onda que nosotros tenemos. Por eso acá, este diferencial tercero no es derivado 3 veces con respecto del tiempo, sino es el diferencial tercero respecto del tiempo, el diferencial respecto de la longitud de onda, es decir, el ancho de longitud de onda que voy a tomar, y respecto de el diferencial de superficie. Fíjense que acá tenemos diferencia de tiempo, diferencia de longitud de onda y diferencial de superficie. Yo, entre comillas, hablando mal y pronto, sin que me escuche alguien que sepa matemática, yo paso esto para acá abajo, tendría los tres diferenciales que me está planteando acá arriba. Es decir, cómo varía la energía con respecto al tiempo, a la longitud de onda y al área por donde va a pasar eso, y me estaría definiendo la radiancia espectral. Eso lo hace para la emisividad, ¿sí? Y para la parte de la reflexión, ¿sí?
Entonces, en esa situación es lo que nosotros estamos teniendo ahí. Cuando lo coloca cerca del cuerpo negro, en el cuerpo negro, como yo no reflejo nada, ese diferencial que yo tengo respecto del tiempo, respecto de la longitud de onda y respecto del área, me tiene que dar cero debido a que no tengo reflexión, por lo tanto, el cuerpo negro solamente emite en esa situación. Entonces, el cuerpo que es no negro con el cuerpo negro tendrá una igualdad, pero en este caso va a estar relacionado con lo mismo que tiene de este lado, lo mismo que tiene de este, pero a su vez teniendo en cuenta un término más que es el término de la reflexión que va a estar del lado del cuerpo no negro. Y fíjense que acá tenemos la radiancia en función de la longitud de onda y de este otro lado tenemos la radiancia del cuerpo negro para esa longitud de onda, por eso tiene el sub T que tienen ahí, ¿sí? Opera matemáticamente, hace unos pases mágicos, Don Kirchhoff, ¿sí? Y relaciona la emisividad, la reflectividad a través de lo que ya habíamos definido, y en esa situación hace que la emisividad más la reflexión sea 1. Pero a su vez también estamos hablando de la absorción y de la reflexión, por lo tanto, si la reflexión del cuerpo no negro es la misma, porque tiene que ser la misma acá en esta ecuación y en esta ecuación tiene que ser la misma, y si hacemos la absorción más la reflexión igual a 1, del otro lado tenemos la emisión más la reflexión igual a 1, entonces la emisión y la absorción tienen que ser igual. Por eso que en un cuerpo negro, uno dice que el cuerpo negro emite todo en las longitudes, en todas las longitudes de onda que uno analice, y absorbe todo en las longitudes de onda que uno esté analizando. Esa es la característica principal del cuerpo negro. Pero nuestro buen amigo Kirchhoff, lo que está buscando hacer es relacionar la emisividad y la absorción y tratar de ver que en esta situación llega a la conclusión de que cuando hay un equilibrio térmico, un cuerpo emite por unidad de tiempo la misma cantidad de energía que absorbe por unidad de tiempo, y dice que esto también es válido si el análisis se realiza evaluando frecuencia por frecuencia la radiación emitida o absorbida. Y esto tiene que ser así porque en el equilibrio térmico recordemos que era isotrópica la característica de la energía. En ese ámbito que nosotros habíamos visto, la energía tenía que ser isotrópica, quiere decir que tenía que ser la misma en todo el ambiente que teníamos para que no hubiera gradiente de energía. Y la característica tenía que estar, entre comillas, tenía que estar planchada para todas las longitudes de onda, debido a que no tenía que tener diferencia en longitud de onda, porque en esa situación también, si los cuerpos eran no negros, iban a absorber en una longitud y en otra no, por lo tanto no estaríamos en ese equilibrio térmico o estaríamos violando las leyes de la termodinámica. Lo que la ley de Kirchhoff termina por deducir es que un buen cuerpo emisor de radiación es a su vez un buen absorbente de radiación. Y un buen reflector es un mal absorbente y un mal emisor. Quiere decir que en esta situación es lo que termina definiendo desde el punto de vista de los cuerpos reales y que nos sirve a nosotros para saber cómo tenemos que evacuar el calor que se genera en las barras conductoras de energía eléctrica y por qué muchas veces las barras de conductores de energía eléctrica, en vez de dejarla con el color cobre, porque son de cobre, se las pinta para que emitan mejor el calor que generan y se las pintan de un color que es un color plateado. Ya sea se lo hace con un baño de plata o se lo hace con un baño de estaño para mejorarle la conductividad térmica y permitirle que emitan mejor el calor que están generando. Para eso es esto que se estaba charlando ahí también. Bueno, densidad y densidad espectral lo dejamos para la clase que viene porque ya nos está quedando 6 minutitos, entonces no lo vamos a poder liquidar. A partir de densidad y densidad espectral lo seguimos la clase que viene y
también define unas cuantas cosas y después de definir varias cosas que tienen ahí, que sería bueno que lo leyeran un poquito, ¿sí? Léanlo con ojos de no descubrir las fórmulas, sino con ojos de tratar de entender a qué apunta el autor del texto. Y después sí, ya tenemos las leyes de Stefan y Boltzmann, dos personas distintas, ¿sí? Recuerden eso. No sé si habrán visto a Stefan Boltzmann cuando vieron termodinámica en la parte de física 2, seguramente vieron a Stefan Boltzmann, son dos ñatos distintos, ¿sí? No es Stefan Boltzmann y la mamá lo llamaba Stefan, venga a tomar la sopa, sino que son dos personas distintas. ¿Sí? Ya en Stefan Boltzmann ya comenzamos a ver las cuestiones que nos hacen falta a nosotros para resolver los ejercicios de la guía. ¿Sí? Así que bueno, a eso lo dejamos para la clase que viene y yo, salvo que necesiten algo, los libero para que puedan ir a cenar